Son las 7 de la mañana con 23 minutos y este es precisamente el tema de nuestro próximo diálogo. Está con nosotros Fidel Araujo, mayor en servicio pasivo, miembro de las Fuerzas Armadas. Gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Qué tan preocupante es esta probada penetración de grupos delictivos dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas? ¿Usted considera que esto todavía tiene un fondo que debe ser explorado? La incidencia de esta pandemia global llega a todo espacio. No se diga a instituciones de la seguridad de un Estado. En estas instituciones, la generalidad es sostener valores que son consecuentes y coherentes con las misiones específicas de las instituciones de seguridad, que es justamente la defensa, disuadir este tipo de amenazas. Pero las instituciones están organizadas por seres humanos. Unos, y la gran mayoría, con sus valores profesionales, espirituales, morales, inclaudicables, que a través de la historia inclusive de nuestro país, y sabemos de nuestras Fuerzas Armadas, han sido inclaudicables ante este tipo de amenazas. Sin embargo, encuentran individuos con debilidad de valores. ¿A usted le sorprendió la revelación de estos datos? Era conocido ya, era conocido. Eso es lo que le quiero preguntar. Es decir, este tipo de cosas suelen ser materia de comentarios. Pero por supuesto, porque al interior de las organizaciones y de las instituciones. Evidentemente, del comentario a la evidencia, a la denuncia formal y documentada, hay una distancia y usualmente no se transpone esa distancia. Pero se habla de ello. ¿Ese es el caso? Más que comentario es el estupor, el rechazo, cuando se da esto con algún compañero, con algún miembro de Fuerzas Armadas. Es el rechazo porque la mayoría sostiene valores, sabe su misión específica. Y entonces hay que actuar en forma transparente, como ha hecho el mando de las Fuerzas Armadas, como ha hecho el señor ministro de la Defensa, como hace la política de gobierno. Desechar a personas, a ciudadanos que lamentablemente hipotecan sus valores frente a esta incidencia de esta amenaza que realmente es absolutamente corrosiva a la moral y a la fe pública global. Ahora, ¿qué tan profunda cree usted que es esta problemática? Insisto, va más allá de lo que sabemos. Voy a hacer una apreciación conociendo el espíritu y la esencia moral de las Fuerzas Armadas. Esta es una decisión individual, definitivamente. Entonces ahí tenemos casos específicos. Creo que hace 2 o 3 meses se dio algo con otros miembros de Fuerzas Armadas. Infelizmente hay recurrencia, que eso sí es preocupante. Entonces ahí vendría otro tipo de actitud. Antes que, obviamente la investigación hay que hacerla, sin duda alguna. Pero mi criterio, mi opinión es que es individual. Y para esto, para sostener esta pandemia, que es muy complicada y muy difícil, muy compleja, yo creo que, y es más, exhorto a mis compañeros de Fuerzas Armadas, que hay que hacer una campaña muy fuerte para sostener y multiplicar esos valores, porque las misiones que vienen van a ser continuas, decisivas para erradicar esta amenaza que es el narcotráfico y la narcoguerrilla. Pero el mantenimiento de los valores, si me permite, depende de la investigación, depende de la credibilidad, depende de llegar verdaderamente al fondo de este asunto. ¿En qué medida existen las condiciones dentro de una institución jerarquizada como Fuerzas Armadas para abordar niveles que probablemente podrían quedar en la impunidad? Y niveles de responsabilidad me refiero, si es que no existe la suficiente autoridad dentro de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo estas investigaciones. Y no me refiero a los mandos en este momento, no. Me refiero a que es muy difícil poner a un mando subordinado a investigar a un mando superior.
absolutamente toda la transparencia. Reitero, la ciudadanía debe tener confianza en las Fuerzas Armadas por su conducta y su actitud. El espíritu de cuerpo no es para situaciones negativas. El espíritu de cuerpo es para juntarse y cumplir las misiones constitucionales. Cuando existen estos casos, las Fuerzas Armadas y sus integrantes se juntan para que se aplique el máximo de la ley a estos individuos y sean separados de esta noble institución. Hay, sin embargo, digamos, bastantes evidencias acerca de el contacto y el intercambio entre miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional con estos grupos irregulares, aquellos a los que le tocó durante un largo tiempo hacer funciones precisamente en la conflictiva frontera con Colombia. ¿Cuál debería ser el procedimiento en estos casos? Quiero decir, en el caso de los mandos que están allí, asignados en estas zonas y que de manera permanente y constante podrían tener este contacto de contaminación con los grupos narcodelincuentes. Hay normas constitucionales y hay decisiones gubernamentales que permiten acciones, operaciones, cumplimiento de misiones para desechar esta amenaza. Específicamente en Esmeraldas estamos viviendo una situación de emergencia. Ahí hay un grupo de militares que van a cumplir una misión y lo están haciendo. Luego que se tomó la decisión de llevar adelante las operaciones conjuntas, vemos que obviamente también debemos ser consecuentes los ciudadanos, porque no necesitamos hacer mucha publicidad de esto. Y yo también puedo, como ciudadano, exhortar a los medios de comunicación. Yo tuve la oportunidad de conducir medios de comunicación en un conflicto, en el área de combate. Y en esa época ahí entendimos todos, porque era por primera vez que estábamos en un conflicto armado, que debemos ser muy sensatos con la información. Y asimismo, las misiones de los miembros de Fuerzas Armadas lleven adelante como corresponde de acuerdo a las normas en situaciones de conflicto, inclusive para evitar que ciertas personas, ciertos individuos puedan hipotecar sus valores. Entonces ahí viene el ejemplo de los mandos, en todo nivel, para llevar adelante una acción conjunta. Los ciudadanos uniformados en esa área son representantes y además tienen la misión de defensa. Son representantes de los ciudadanos que estamos ahora al interior, desarrollándonos día a día. Ellos tienen la sagrada misión de disuadir esta famosa pandemia global que está infelizmente corroyendo la moral global. 7 de la mañana, 31 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. Fidel Araujo, mayor en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Continúen ustedes en la sintonía de la programación de los contenidos informativos de Ecuador TV. Muchísimas gracias por su sintonía y por su compañía. Mañana 6:55, nuevamente con ustedes en Primera Impresión.